Bienvenidos a nuestras reflexiones dominicales. Este domingo es el sexto domingo del tiempo ordinario. Y antes de entrar a la reflexión, me gustaría dejarles una pregunta que pueden ir meditándola mientras escuchan la reflexión. La pregunta es la siguiente: ¿ama el Señor a los pobres y odia a los ricos? ¿Ama el Señor a los pobres y odia a los ricos? A primeras pareciera que Jesús, el Evangelio de Lucas, este domingo, estuviera promoviendo una lucha entre clases. La clase pobre contra la rica. Jesús declara dichosos a los pobres y maldice a los ricos. Por el contenido del Evangelio diríamos que Dios en Jesús ha tomado el lado de los pobres. Pero esta sería una interpretación muy simplista que distorsiona el contenido del Evangelio. Hay una mentalidad en el mundo de los Evangelios que tristemente aún la encontramos hoy en día, en nuestros tiempos, que pensaban que el pobre era pobre porque así Dios lo había designado. Esta condición de pobreza se le atribuía de alguna manera a la condición de pecado o rechazo por Dios de los pobres. Lo mismo se decía de los hambrientos, enfermos y perseguidos. Tienen hambre, están enfermos y son perseguidos porque Dios los ha rechazado por su condición de pecado y a causa de esto Dios los ha castigado. Los que rechazaron a Jesús al verlo crucificado confirmaban lo que ellos pensaban de él, que era un hombre rechazado por Dios al colgar del madero. En contraste, los ricos eran ricos porque Dios los había bendecido y designado con todos sus privilegios. Esta mentalidad la tenemos manifestada aún entre los discípulos de Jesús. Es esta mentalidad la que Jesús rechaza enérgicamente en los evangelios de hoy. El pobre, el hambriento, el que está en duelo y los perseguidos son dichosos no porque sean mejor que los ricos, ni moralmente o espiritualmente, sino porque su condición de pobreza y sufrimiento no les cierra el acceso a Dios. Repito esto porque es muy importante. El pobre, el hambriento y el que está en duelo y los perseguidos son dichosos no porque sean mejor que los ricos, ni moralmente o espiritualmente, sino porque su condición de pobreza y sufrimiento no les cierra el acceso a Dios. Su pobreza y sufrimiento no es un rechazo ni castigo de Dios. ¿Por qué Dios en Jesús entonces hace una opción preferencial por los pobres, hambrientos, los que lloran y los perseguidos? Simple y sencillamente porque son los más olvidados, ignorados, rechazados e invisibles para el mundo y la sociedad. Con esta opción preferencial de Dios en Jesús, se nos dice claramente que seremos juzgados en la manera que tratemos a los más vulnerables entre nosotros. Las maldiciones a los ricos, los satisfechos, los que ríen y los que son halagados por el mundo, viene de lo que Jeremías dice en la primera lectura. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Jesús no maldice a los ricos simplemente por ser ricos, o a los satisfechos porque tienen de comer, o a los que ríen porque son felices, o al que tiene éxito y es halagado por el mundo. Detrás de esta maldición se encuentra en los ricos, satisfechos, en los que ríen, en los que buscan el halago del mundo, el desplazamiento de Dios del centro de sus vidas y el rechazo de su relación con los más vulnerables. Jesús maldice la riqueza que no está conectada con Dios y el prójimo.
Jesús maldice a los satisfechos porque ignoran a los que tienen hambre. Por ejemplo, la parábola del hombre rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas. Jesús maldice al que ríe y no tiene consideración del que sufre. Jesús maldice a los que buscan los halagos del mundo y no la justicia de Dios. Sin embargo, no es caridad ni lástima lo que Jesús nos pide por los pobres, hambrientos, sufrientes y perseguidos. Repito esto porque es también muy importante. No es caridad ni lástima lo que Jesús nos pide por los pobres, hambrientos, sufrientes y perseguidos. Lo que Jesús nos exige, y esto es una exigencia de Jesús y de Dios y del Evangelio, lo que nos exige es justicia, hermandad y solidaridad, particularmente con los más vulnerables entre nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.